¿cómo abordamos el tema de la educación? ¿Desde la cábala o de educación en general? Mira, a ver, yo pienso que aquí hay que para mí dividir el tema de educación en varios temas, ¿no? Yo estuve tratando de pensar cómo clasificar el tema de la educación para no cometer el error de irnos por la tangente. A mí me parece que hoy la educación se mezcla con la acumulación de datos. Creo que Ah, hay mucha, este para mí es el primer punto, hay mucha acumulación de información que no sé si llamarlo educación, es el primer punto que me parece interesante. Hay otra vertiente, que es esa acumulación de datos al servicio del desequilibrio del ego, es decir, también sucede de que mucha gente acumula datos, se siente culta, entre comillas, pero que lo que hace es incrementar los desequilibrios del ego. También hay gente que estudia como excusa para no trabajar. Esto también me gustaría hablarlo. Creo que te ríes porque ya sabes para dónde voy con ese tema, ¿no? Porque a mí me menos mal parece que yo que, trabajo también. sí, menos mal que tú trabajas, pero hay mucha gente que, a ver, entre tener un plan de no trabajar y no hacer nada, por lo menos tener la excusa de estudiar, ¿no? Pero me parece que en el mundo judío, sobre todo en algunos sectores de la ortodoxia, se ha instaurado la idea de que alguien te tiene que financiar para estudiar, y yo no sé si realmente también ese estudio es productivo, aunque yo entiendo que es en aras del cielo, ¿no? Entonces aquí hay como muchas cuestiones que se pueden camuflar como educación. Me parece que es interesante empezar a dividir las cosas, ¿no? Acumulación de conocimientos no me parece que sea educación. Me parece que la educación en términos de la Kabbalah tiene que ver con la elevación del nivel de conciencia, no con la simple acumulación de conocimientos. No sé qué piensas tú. Sí, fíjate que los puntos que has mencionado son excelentes. Yo antes de este encuentro estuve revisando un libro muy interesante que escribió el sexto Rebbe de Lubavitch, el rabino Yosef Schneerson. Es un libro sobre educación y me pareció muy interesante las definiciones que él traía sobre la enseñanza, y lo que mencionas es algo de cómo él divide el tema de la enseñanza. Él dice que en hebreo hay diferentes términos para referirse a la educación. Hay algo que es lo que se conoce como ora'a, que sería como instrucciones, y eso está más del lado de la figura del moré o el maestro. Ese tipo de enseñanza, dice él, de instrucción, es la enseñanza que bien menciona, es un tipo de enseñanza que tiene que ver más con transmitir simplemente información. Es como algo alguien que está dando como muchos datos, pero se trabaja un poco el intelecto, pero es más dando información que otra cosa. Ahora, él define un segundo tipo de educación, que es lo que él llama Hinuch y Hadrajá. Hinuch, que se traduce como educación, pero Hadrajá tiene que ver también con guía. ¿Qué significa eso, según lo que explica este rabino? Que este tipo de educación implica no solamente llevar el conocimiento, la información, que es importante, sino que es responsabilidad del maestro sacar el potencial que tiene el estudiante para que sea el estudiante mismo, en base a su talento personal, su mérito propio, que puede entonces sacar esa luz que lleva por dentro. Y dice él, la primera manera, esa de Ora o el More, es como más fácil, porque es solo dar datos e información. Pero la segunda es mucho más difícil, dice él, porque lleva no solamente el tema de un mensaje de información o de sacar el potencial del estudiante, sino que el ejemplo del maestro es clave también para que el estudiante pueda abrir y sacar el potencial que lleva. Por eso es que él usa esa palabra, hadraja, que tiene dentro la palabra derech, que significa guía, porque el estudiante no solamente tiene que tener esa relación de conocimiento, sino que el maestro al mismo tiempo es como un modelo para el estudiante, para que luego él pueda sacar un potencial o esa luz o esa habilidad o los dones que cada estudiante pueda tener consigo, que traiga consigo. Bueno, yo estuve también repasando un poco para nuestro encuentro. Parece que estuvimos haciendo los deberes los dos, un poco el Pirkei Avot, un texto que hace muchos años que no repasaba, la verdad, con tanto tema de cábala, con tanto cordobero. Y realmente prácticamente todo el Pirkei Avot, no sé, quizás el 50-60% de la obra tiene que ver con el estudio
pero el estudio, te vuelvo a reiterar, me parece que con el nivel de conciencia, ¿no? Es decir, no un estudio que te infle y que no realices buenas obras, sino un estudio que te lleve a la acción de las buenas obras. Me parece que ahí, yo creo que en la Cábala hay un equilibrio entre no un estudio abstracto, porque la Cábala tiene tanta potencial de estudio que uno puede caer en la abstracción intelectual a tal punto que luego en la práctica no pueda o se bloquee o no logre proporcionalmente poner en la práctica, ¿no? Entonces me parece que, como muchos quizás de los que nos están oyendo, muchos de ellos son estudiantes de Kabbalah, hay como, claro, hay como dos extremos que son, yo digo, a ver, criticables, pero bueno, a veces se critica para, por supuesto, siempre para mejorar, porque hay dos extremos, ¿no? Hay un extremo en el mundo espiritual que dice, acá hay que experimentar sin estudiar, y hay otro extremo que dice aquí académicamente hay que estudiar pero no se experimenta, ¿no? Es decir, está en la academia, de la que nosotros hemos transitado bastante por allí, donde vemos muchísima gente acumulando conocimiento pero sin llevarlo a la práctica, y luego en las antípodas, gente que dice la única forma de llevar a la práctica es sin estudiar. Es decir, hay que canalizar, hay que profetizar, hay que... y entonces el estudio globalmente es un bloqueo. Claro, yo me encuentro claramente y me parece que la acaban en la línea media de esto. Es decir, el estudio es muy importante para la vida, me parece que es importante, y desde el estudio intentar una autocrítica para que el estudio no te bloquee la experiencia.